Hola, mi nombre es Andrea Carvajal y hoy te voy a explicar un poco de Actinomyces israelí. Comencemos. Ok, antes de empezar de lleno, primero tenemos que hablar de algunas generalidades de toda la especie. La palabra actino deriva del latín actino, que significa sol o corona radiada, y la palabra mycete, que significa hongo. Más adelante discutiremos ese tema. Actinomyces israelí, su nombre es por el primer Actinomyces israelí, nombre recibido en honor al científico alemán James Adolf Israel. Él fue la primera persona en describir los actinomycosis. ¿Recuerdan la cuestión del hongo? Ok, por mucho tiempo se creyó que los Actinomyces israelí eran parte del reino de los hongos. Se les trataba como si fuera un hongo y se les diagnosticaba como si fuera un hongo, siendo que esto no es real. De este lado tenemos una imagen de Actinomyces israelí y de este lado tenemos un micelium. El micelium es como la vegetación del hongo. Entonces, si se dan cuenta, sus características son muy parecidas. Claro, este tiene tinción, pero morfológicamente son muy parecidos. No lo sé, si alguna vez en esos videos random que salen en internet te haya tocado ver uno de una vaca con un absceso enorme y... ¡Disgusting! Ese absceso es causado por Actinomycetus, una de las 14 especies de Actinomycetus que existen. Pero la que nos importa a nosotros es Actinomyces israelí. Como ya mencioné al inicio, son gram positivo, no móviles, catalasa negativo, no forman esporas, son anaerobio y pues tienen forma de varilla. Pero bueno, entonces, si nos ponemos a pensar un poco, todas estas características son como nocardia. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar entre nocardia y Actinomycetus? Entonces, lo que tenemos que hacer es un tipo de tinción, es ver si son ácido-alcohol resistentes. Con este tipo de tinción, que son varias tinciones de hecho, nos daremos cuenta si tiñe de cierto color o de otro para saber si es ácido-alcohol resistente. Entonces esta tinción consiste en, el primer paso es, no me la sé completa. El primer paso es agregar carbofuchina, que es de color rojo. Después este líquido, esta tinción impregna en los líquidos de la pared celular, tiene que haber muchos líquidos para que impregne. Y después se lava con alcohol, y esta es para quitar toda la tinción que no se adhirió a la pared. Después se agrega azul de metileno y se tiñe en la pared que es pobre en líquidos. Entonces Actinomyces israelí es pobre en lípidos, entonces va a teñirse de azul y nocardia de rojo. Otra característica que tiene es que su crecimiento es muy lento, muy lento. A lo que me refiero es que es alrededor de 21 días. Es mucho tiempo. Entonces, si tú tomas una muestra del absceso de tu paciente, lo más preferible es que sea así. Que la tomes, hagas tu cultivo con los granos de azufre, que esto es súper importante y súper característico de Actinomyces israelí, granos de azufre. Entonces, en los abscesos vas a tener estos granos de azufre y estos granos de azufre pues son dorados, es como si fuera la arena del mar. Entonces los tomas, haces tu cultivo y después de 21 días 3 weeks later. vas a poder lograr ver pequeñas colonias que parecen una muela, y estas tienen que ser en agar sangre, el agar de preferencia de sangre. Entonces, si hacemos un zoom a este cultivo, podremos ver estas pequeñas ramificaciones varilludas que parecen hongo. Esta bacteria coloniza asintomáticamente tracto genitourinario gastrointestinal,
vías respiratorias altas y pues la cavidad oral, que es donde lo vamos a encontrar más comúnmente. En la cavidad oral se aloja entre el diente y la encía. Ahí hace como su sonido. Actinomyces israelí no causa ningún problema en pacientes sanos. ¿A qué me refiero? A que sean pacientes que tengan un buen sistema inmune y que este mismo sistema inmune va a permitir que no proliferen demasiado estas bacterias y que estas bacterias no puedan penetrar en órganos profundos, en tejido profundo. El problema podría ocurrir cuando nuestro paciente está inmunocomprometido. ¿A qué me refiero? Que tenga VIH, que tenga SIDA o que tenga alguna enfermedad subyacente. También que tenga un uso prolongado de antibióticos. Esto se detectó en un 45% de todos los casos. Estos casos son sacados de la Guía de Práctica Clínica Mexicana. También que tengan caries, como ya les comenté, habitan mayormente en la boca. Entonces caries es en un 31%. Que tengan diabetes en un 20% de los casos y el uso prolongado de DIU se detectó en un 15% de los casos. A few moments later. Dentro de sus factores de virulencia podemos encontrar las fimbrias. Un ejemplo de su uso sería para adherirse al colágeno y empezar a formar la osteomelitis. Otro de sus factores de virulencia son los peptidoglicanos. Estos inician la respuesta inflamatoria y, por ejemplo, también la osteoclastogénesis en el hueso. Ok, cuando tengamos alguna enfermedad por actinomiceto se le va a llamar actinomicosis. Entonces, en actinomicosis israelí tenemos 3 principales sitios. El número 1 es cervicofacial con un 50-60% de los casos, torácica en un 15% y pélvico-abdominal en un 20%. Actinomicosis cervicofacial afecta principalmente a boca, mandíbula y la región del cuello. ¿Cómo ocurre esto? En todos los casos de actinomicosis de cualquier región, el principal factor es un daño en la mucosa, aparte de los demás problemas que pueda tener nuestro paciente que ya comentamos. Entonces lo que sucede con esta bacteria es que toma ventaja del daño epitelial y comienza a desencadenar procesos inflamatorios. Este proceso inflamatorio crea un absceso, que es una bolsa, se podría llamar así, y esta bolsa se empieza a llenar de líquido purulento, de células y todo lo que conlleva los procesos inflamatorios. Entonces este absceso crece y sigue creciendo y crea una fístula. ¿Cuál es la diferencia entre una fístula y un absceso? La diferencia está en que el absceso no tiene tracto sinusal. El tracto sinusal en la fístula es como si fuera una tubería y con esa tubería tú vas a sacar todo el material y todo el desecho de tu bolsita que se empezó a llenar. Aquí les dejo una imagen de cómo se vería un absceso, una fístula, porque ya tiene tracto sinusal en un paciente. Entonces en estos abscesos, como ya les comenté al principio, vamos a encontrar granos de azufre. Cuando nosotros drenemos esa fístula, vamos a encontrar esos pequeños granos como si fuera arena. Esta actinomicosis cervicofacial puede progresar y puede viajar a ya sea maxilar o mandibular y causar osteomelitis, que esto es bastante traumático para el hueso porque literal queda 20 minutes later. En casos severos, esta actinomicosis cervicofacial puede migrar a maxilar o mandibular y causar una osteomelitis, que es muy traumático y muy grave, ya que queda una cavidad en el hueso. También puede migrar hacia el oído y causar una actinomicosis otitis media, que es igual una fístula, pero en el oído medio. Ok, proseguimos con actinomicosis respiratoria. Como ya les comenté, todo esto se debe a un daño en la mucosa. ¿Cómo podríamos dañar la mucosa respiratoria? Pues ya sea por la cosa más mínima y más común se le puede llamar, que te tragas una espina y hace un daño en la mucosa, entonces esta bacteria pues aprovecha, junto con otras demás, ¿verdad? Pero esta bacteria aprovecha y pues empieza a desencadenar todos estos procesos que ya comenté antes. También puede ser por algo más del ámbito hospitalario, ya sea una intubación orotraqueal,
y pues también hay un daño en la mucosa. Dependiendo de dónde se origine el daño, va a recibir el nombre, que sería como un apellido porque pues es actinomicosis respiratoria, pero sería actinomicosis laringea, que está en la laringe, actinomicosis bronquial o pulmonar. Los síntomas son tos, y esta tos puede estar acompañada de esputo, y ese esputo puede tener sangre. También pues dolor torácico. Proseguimos con actinomicosis abdominal. Esta actinomicosis abdominal, igual, daño en la mucosa, pero de los intestinos, ya sea por una apendicitis perforada o por una cirugía abdominal, de preferencia, como les comento, intestinal. Afecta principalmente a la región ileocecal y no va a formar un absceso como tal, como lo vimos en otras, con un material que si no es completamente firme, pero tampoco es líquido, es como medio durito, gelatinoso. Entonces va a formar un crecimiento como si fuera de un tumor. Es un tejido granulomatoso. Entonces ese podría ser como un tipo de diagnóstico diferencial, que sería que sí, que crees que tienes un tumor que está creciendo muy lentamente, porque como les comento, esto crece muy lentamente, no es de que de la noche a la mañana ya tengo un absceso gigante, no. Y por último tenemos actinomicosis ginecológica. Y por último tenemos actinomicosis genicológica. Y por último tenemos la actinomicosis genicológica, que esta afecta principalmente a pacientes, se ha enlazado a pacientes que utilizan, obviamente, féminas que utilizan el dispositivo intrauterino por más de 5 años, de 5 a 10 años en un 85% de los casos. Desarrollan síntomas de enfermedad pélvica inflamatoria, y actinomicosis israelí puede afectar cervix, trompas y ovarios. ¿Cómo podrían ser algunos síntomas? Sería dolor abdominal en el vientre bajo y secreción vaginal. Ojo, actinomicosis israelí no huele mal, no huele a putrefacción. Ok, diagnóstico. El diagnóstico es principalmente clínico, ya que, como les comenté, las pruebas de un cultivo en tal duran mucho. Entonces el tratamiento no como tal que se tenga que iniciar súper rápido, pero pues dependiendo de la sintomatología que presente tu paciente, sí. Entonces un cultivo no sería el principal, es casi siempre clínico, pero el gol sería un histopatológico. El diagnóstico mediante una tinción de Gram para resaltar su morfología, y pues vamos a ver que es de varilla y que va a ser Gram positivo. Entonces ahora también, si recuerdan, nocardia también tiene estas características. Entonces tenemos que distinguir entre nocardia y actinomyces israelí. Entonces realizamos una tinción ácido alcohol resistente. Al ver que tiñe de azul, vamos a tener un positivo para actinomyces israelí, y pues como comenté, todo esto mediante un cultivo, pero pues toma mucho tiempo. Los antibióticos de elección son penicilina, eritromicina y clindamicina. Estos tienen que estar acompañados de un debridamiento quirúrgico. ¿Qué significa esto? Drenar, quitar el absceso. También podríamos decir que una remoción del implante DIU, pero solo si este está asociado con actinomyces israelí. ¿Esto qué quiere decir? Que si tu paciente tiene el implante DIU y tiene actinomyces israelí, pero no está asociado, que lo tenga cervicofacial o no lo sé, en algún otro lugar, no hay necesidad si comprobamos que no está asociado con esta bacteria. Y eso es todo, chicos, espero les haya gustado, les haya servido, y nos vemos en la próxima. Adiós.